Hermanos, amigos, soy David Barceló desde Barcelona, desde aquí de España, y contento, feliz de poder participar en estas conferencias ante su palabra, tratando un tema tan clave, tan trascendental para todos nosotros en nuestra misión, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, como es el tema del discipulado, y un discipulado eficaz en todas las áreas de nuestra vida. Quisiera, antes de tocar el tema que quiero compartir con vosotros sobre el discipulado eficaz en el hogar, ese área en concreto de nuestra misión cristiana, quisiera poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos un momento. Señor, te rogamos que estas conferencias sean de bendición, sean muy dirigidas por tus manos. Señor, que tú nos limpies y nos hagas aptos para esta tarea que nos encomiendas, que tú nos capacites, Señor, que en esa misión de hacer discípulos a todas las naciones, tú, Señor, quieras usarnos como instrumentos útiles en tus manos. Y te rogamos que bendigas ahora el tema en el día de hoy, este tema que vamos a estar tratando, tan trascendental como es esa dimensión, ese aspecto doméstico de nuestra misión de hacer discípulos. Que tú estés conmigo, des palabras para hablar a mis hermanos. Señor, que tú dispongas los corazones para recibir tu palabra con poder y, Señor, que tú nos transformes de adentro hacia afuera para tu gloria, por el bien de tu causa, por la extensión del reino. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y quisiera empezar la conferencia con una ilustración que suelo usar para ilustrar esa dimensión privada o doméstica de la gran comisión del discipulado, de nuestra labor como cristianos en esta tierra. Recuerdo hace años, cuando me saqué el carnet de conducir, que después del examen estaba yo muy nervioso, ¿verdad? Y estaba mirando por los retrovisores y estaba mirando la carretera. El examinador me dijo: ¿está usted aprobado? Pero relájese, hombre, relájese, que está usted hipervigilante. Y la verdad es que 20 y tantos años después sigo hipervigilante. Siempre que subo y me pongo al volante estoy vigilando por los espejos retrovisores, qué es lo que sucede detrás. Vigilo que esté todo el mundo bien, vigilo los coches que hay delante. Mi esposa lo sabe, que realmente es difícil conversar conmigo cuando estoy conduciendo. Si hay algún tema importante que tratar, siempre nos preguntamos, ¿hay algo de qué hablar? Y si hay algo de qué hablar, entonces conduce ella, porque ya sabéis, las mujeres tienen un radar, ¿verdad? Son capaces de estar conduciendo y hablando contigo y dando galletitas a los niños detrás, etcétera, etcétera. Pero los hombres, no sé si es que solo tenemos una neurona y nos ponemos a conducir, solamente podemos conducir. Pero sigo hipervigilante después de todos estos años. Miro hacia adelante para ver cómo está el camino, la lluvia, el tráfico. Miro por los retrovisores, si viene un coche por detrás, pero sobre todo por ese retrovisor que hay en el centro, ¿verdad? Que nos permite ver lo que sucede dentro del vehículo. Mi esposa, mis hijos, si están cansados, si alguno está mareado, etc. Y digo que esto es una ilustración de la vida cristiana, de nuestra misión. Todos estamos en ese viaje hacia adelante. Y cuando tratamos un tema tan fundamental como el discipulado, la misión que tenemos de hacer discípulos, miramos hacia adelante. El Señor nos impulsa con su poder, nos encomienda algo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Miramos también hacia atrás porque nos es importante ver cuál es el contexto histórico, teológico, bíblico, cómo alcanzar las naciones está desde siempre en el corazón de Dios. Y es ese mismo Dios el que nos envía como emisarios suyos a las naciones. Pero nos es imprescindible mirar dentro. Y en la conferencia en la que estamos ahora quisiera que miráramos por ese retrovisor central. Dentro, las circunstancias, el contexto de nuestra propia realidad, de nuestro propio hogar, y cómo nuestra labor de hacer discípulos necesita ser eficaz, en primer lugar, con los discípulos que tenemos más cerca. Nuestra esposa,
nuestros hijos, aquellos que tenemos en el hogar. Y es un tema tremendamente importante en el que estamos. Hemos de mirar hacia adelante, hemos de mirar hacia atrás, hemos de mirar hacia adentro, porque nuestra misión, queridos hermanos, y creo que esto nos alcanza a todos, seamos padres, madres, abuelos, tíos, pastores, maestros, diáconos, misioneros, nos alcanza a todos en el rol en el que el Señor nos haya puesto en esta tierra. Nuestra misión depende en buena parte de lo que suceda dentro de nuestro hogar, porque nuestro hogar es el principio de esa gran comisión. Y la gran comisión empieza en el hogar. Antes de ser pastor, mi padre también es pastor y sigue pastoreando. Antes de ser pastor, mi padre trabajó durante muchos años en una empresa de alimentación. Y cuando salía un nuevo producto, lo primero que él hacía era traerlo para casa. En casa lo probábamos, estábamos contentos, sobre todo si era chocolate. Lo probábamos o mi madre lo cocinaba, fuera una carne, fuera cualquier tipo de producto. Eso le permitía a él saber de primera mano que lo que estaba exportando, que lo que estaba llevando y vendiendo era un producto de calidad. Y podía decir, es bueno, lo hemos probado en casa. Nos es necesario, en primer lugar, antes de alcanzar con el Evangelio al último ser humano del planeta, nos es necesario, en primer lugar, que el Evangelio nutra, alimente a los nuestros. El mismo Señor Jesús nos dijo que predicásemos el Evangelio y nos lo presenta en esta progresión. Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vamos a hacer discípulos en primer lugar de una forma eficaz, relevante, trascendente en Jerusalén, empezando por aquellos que tenemos más cerca. Para llegar a lo último de la tierra hay que cruzar Judea y Samaria. Y antes de ello hay que cruzar Jerusalén, hay que empezar en Jerusalén. Y sabemos que cuando se trata de lo que tenemos más cerca, corremos un gran peligro en que esa gran comisión no se lleve a cabo de forma eficaz. Y quisiera con este mensaje, tengo dos propósitos en mente. Principalmente, por un lado, quisiera traer consuelo. Consuelo para algunos que por diversas circunstancias realmente se pueden sentir abrumados con llevar el Evangelio a Jerusalén. Hacer discípulos en Jerusalén, nivel 1 o nivel 0. El primer paso en esa gran comisión que el Señor nos encomienda. Y quisiera que se sintieran consolados, porque puede haber dificultades. Hay muchos hermanos, hermanas, el que el cónyuge no es creyente, los hijos no son creyentes, los padres no son creyentes. Y se sienten en una gran labor ardua de testificar, de ser luz a aquellos que tienen más cerca. Y les quiero decir a estos que tengan ánimo, cobren ánimo porque el Señor está con ellos. Están peleando la buena batalla de la fe. Están siendo luz allá donde tienen que ser luz. Sus prioridades son las correctas. Pero también, en segundo lugar, quisiera zarandear a otros que no tienen las prioridades correctas. Algunos que están viviendo la fe de forma negligente, que quieren ir ya a lo último de la tierra cuando no han sido testigos todavía del Señor en Jerusalén. Algunos pueden estar viviendo la fe así, con cierta doblez, asentando unas prioridades que no son las correctas. Porque, hermanos, es más fácil testificar en lo último de la tierra que testificar en casa. En casa es donde me conocen. En casa saben mis flaquezas. En casa ven perfectamente cuando soy negligente con mi fe, o cuando hay doblez, o cuando hay hipocresía, o cuando hay falsedad, o cuando hay debilidad, o incongruencia. Lejos no me conocen, cerca me conocen mucho y muy bien, y supone un mayor reto ser testigos del Señor.
Así que, si eres cristiano, ten muy presente que tu hogar es de Cristo y es para Cristo, es donde hemos de testificar de Él, hemos de ser luz para Él, para su gloria. Y a veces corre por ahí el falso concepto de que nuestra vida espiritual está simplemente encorsetada o limitada a un espacio temporal. Mi vida espiritual son los domingos de tal hora a tal hora cuando me reúno con los hermanos, o esos minutos en que estoy en mi tiempo devocional con el Señor. No, hermanos, rompamos ese mito. Nuestra vida espiritual es toda nuestra vida, porque todo, absolutamente todo es del Señor y para el Señor. No solamente un área o un tiempo concreto. Si eres de Cristo, tus hijos son de Cristo, tu esposa es de Cristo, tus finanzas, tus emociones, tus pensamientos, tus metas, tus bienes, tus sentimientos, tus sueños, tu casa, todo es de Cristo. Y por tanto, el que tu hogar se rinda a los pies del Señor tiene que ser tu primerísima prioridad y tu tema de oración. Dice Abraham Kuyper: no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite mía. Todo, absolutamente todo, pertenece a Cristo. Decimos que es mío o nuestro por su bondad, su generosidad y su gracia, pero realmente es suyo, le pertenece. Así que la gran comisión empieza por esa casa en la cual te ha puesto como embajador, como luz, y en tu casa es donde empieza la gran comisión. Hermanos, no es que Dios por un lado tenga un plan y luego por otro lado ame tanto a la familia que haya intentado incorporar a la familia en ese plan, en ese gran plan, esa gran meta que es la redención de su iglesia. No se trata de eso. Más bien es que Dios, antes de la fundación del mundo, ya creó la familia, pensando usarla como herramienta principal para alcanzar al mundo como representación de su relación con nosotros. Dios creó el matrimonio para que tuviésemos una representación constante de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. Dios creó la paternidad, la relación padres-hijos, para que tuviésemos un referente cotidiano, continuo, diario, de lo que significa un padre cuidando a sus hijos, una madre cuidando a sus hijos, ilustración del Padre Celestial cuidando de nosotros. La familia, por tanto, es una parábola viva de la relación de Dios con los suyos. Dios habla de sí mismo, Dios habla de su plan de redención, Dios habla de su amor, Dios habla de su protección, de su cuidado en la familia. Y en términos familiares, hemos leído cómo Dios se revela a sí mismo, cómo Dios se presenta como Padre. El Señor Jesucristo como el Hijo amado. Habla de nosotros, los redimidos, como adoptados a su familia espiritual. Cuando hablamos del cielo, hablamos de un gran banquete de bodas, las bodas de Cristo con su esposa, la iglesia. Dios creó a Adán y Eva y formó un hogar y prometió que de ellos vendría la simiente, el Mesías. Dios también le dio a José una familia en la cual aprender a vivir la fe, y cuando José es separado de su hogar, ya tenemos un hombre joven, pero que ha sido profundamente influenciado por los suyos. En su familia también Daniel aprendió lo que es la santidad y la devoción al Señor, y aunque fue llevado a Babilonia, ese hombre joven era un hombre íntegro que amaba al Señor sobre todas las cosas. Cuando el Hijo Eterno de Dios se encarnó, no vino como un hombre adulto, sino que nació como un bebé en el seno de una familia. Dios ha usado la familia siempre. La familia está en el corazón de Dios. Y creo que no estoy exagerando cuando hablo de que hay una correlación entre el hogar y la iglesia, entre el discipulado en el hogar y el discipular a las naciones. Hay una correlación entre ambas cosas, mucho más poderosa de lo que pensamos.
Según sean las familias, así será la iglesia. Según vivamos el evangelio en casa, así lo viviremos fuera. Podemos hacer grandes esfuerzos desde el púlpito. Podemos evangelizar a las naciones. Podemos organizar inmensas campañas evangelísticas, alcanzar a miles con la radio, con la televisión, como queramos. Podemos hacer grandes esfuerzos, pero serán inútiles si ese mismo evangelio no es capaz de transformar nuestros corazones y transformar a los que tenemos más cerca. Empezar en casa. No podemos tener una iglesia sana con familias enfermas. Del mismo modo que no podemos tener un cuerpo sano si todas las células de su cuerpo están enfermas. Y vemos esa unidad familia-iglesia de muchas maneras en la palabra. Cuando la palabra de Dios nos expone, por ejemplo, las cualificaciones bíblicas para un anciano, para un diácono, nos damos cuenta enseguida que todas ellas tienen un carácter, expresan un carácter moldeado por el Espíritu. Habla del testimonio, habla del temperamento y habla también de la sabiduría y la santidad en el hogar. 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La familia, por tanto, es una microiglesia y la iglesia es una macrofamilia. Ambas cosas están íntimamente conectadas. Por tanto, la familia es la unidad evangelística y misionera básica, primordial. La familia de invento divino es el ladrillo básico que Dios usa para construir la ciudad de Dios. La familia es la unidad de combate más elemental en el ejército espiritual. La familia es la escuela más diminuta y más efectiva del mundo. La familia es el hospital de campaña que nunca cierra, que siempre sirve las 24 horas del día, nunca descansa. La familia es cuna de predicadores, cuna de diáconos, cuna de misioneros, cuna de evangelistas, cuna de pastores, cuna de maestros. La familia cristiana es el epicentro de las misiones. La familia cristiana es donde se produce el discipulado más eficaz, donde debe producirse el discipulado más eficaz. Y debemos poner atención, hermanos, en lo que sucede de puertas adentro, con gran respeto. Y de esa manera empezaremos a cambiar el mundo. Sí, estoy convencido, hermanos, de que el mundo va a cambiar para la gloria de Dios, empezando por el comedor de casa, empezando por nuestros hogares. La iglesia, por tanto, es reflejo de lo que las familias sean. Pero esa correlación entre familia e iglesia también es cierta en otro sentido. Es cierto que la virtud de la familia repercute en la santidad y en la calidad de la iglesia, pero también es cierto que cuando nuestra casa no está bien, nuestra labor tampoco, nuestro ministerio tampoco. No somos capaces de ministrar. El apóstol Pedro nos advierte que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil, coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Por supuesto, hay una relación entre lo que yo vivo en casa, con mi esposa, con mis hijos, y luego mi relación con el Señor, mi relación con la iglesia, aquellos que somos pastores, misioneros, predicadores, nuestra relación con nuestra labor y nuestro servicio al Señor. Cuando el hogar empieza a flaquear, cuando el matrimonio tiene una época oscura de crisis, cuando hay tensión, abatimiento, culpa, resentimiento, inseguridad, lo más sabio es dejar a un lado nuestro ministerio público, lo que estemos llevando a cabo, para centrarnos en nuestro ministerio privado, doméstico, en el hogar, hacer discípulos, nuestra esposa, nuestros hijos, el hogar cristiano. Y aquí quisiera de nuevo tener unas palabras de exhortación y de consuelo para todos, pero muy en especial para aquellos que pueden estar escuchando, que sean pastores, misioneros, líderes cristianos.
En primer lugar, unas palabras de exhortación, porque creo que somos presa fácil del temor a los hombres. Tenemos un ministerio público, tenemos que enseñar, tenemos que predicar, tenemos que discipular, tenemos que evangelizar y somos presa fácil del temor a los hombres. Existen demasiados cristianos, sobre todo muchos pastores y misioneros, que empujados por el temor a los hombres, el qué dirán, el qué verán, el qué pensarán de mí, continúan adelante con su labor, con su trabajo, a expensas de la familia. Y eso es desastroso, eso es terrible, terrible. He visto tantos hogares de pastores, de misioneros, deshechos, por culpa de ese temor a los hombres que nos empuja a seguir adelante por el qué verán, cuando realmente de puertas adentro el hogar está en tremenda necesidad. Y una familia que es llevada hacia adelante a rastras, frustrada, y eso no debe ser así. Hermanos, el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte Moriah, pero no te está pidiendo a ti que sacrifiques tu matrimonio y tu hogar por ese ministerio que tienes delante, en el altar del ministerio. Si ese es tu caso, yo diría que pares, que dejes el ministerio, que tomes un largo sabático, que expliques a tu congregación, a los líderes en tu iglesia sobre tu necesidad, sobre tu agotamiento, que pidas una excedencia, que tomes una pausa muy necesaria, ya seas pastor, diácono, maestro, predicador. Dedícate a tu primer ministerio, que es tu hogar. Es donde empieza la gran comisión y es tu primer campo misionero. Y es, de hecho, de lo primero de lo cual Dios te pedirá cuentas. Unas palabras de exhortación, por tanto, pero también unas palabras de consuelo para todos, en especial aquellos que están en el liderazgo cristiano. Sí, consuelo, porque, hermanos, creemos en la gracia soberana de Dios. Estoy convencido de que la gracia soberana de Dios se expresa en nuestras vidas y de forma inusitada, en especial en el contexto de la familia. Y la gracia de Dios, gracias a Dios, no es algo que nosotros podamos manipular. Dicho de otro modo, hay cristianos ejemplares que han llevado a cabo su labor con suma excelencia, haciendo como padres aquello que delante del Señor agrada a Dios y sus hijos no están en la fe. Y viceversa, hay creyentes magníficos que provienen de hogares horrorosos. Y todo esto nos muestra que la gracia de Dios es soberana, que Él actúa y Él obra y Él transforma y Él cambia y Él usa según sus propósitos. Que Dios salva de forma prodigiosa. Salva cuando nada parece indicar que lo hará y a veces no salva cuando todo parece indicar que sí lo hará. La primera manifestación de la gracia de Dios nos alegra. Y es cuando decimos, la gracia de Dios es maravillosa. Cuando hay un joven, por ejemplo, que está apartado de los caminos del Señor y está en el mundo, y un joven que está en las drogas y está en lo más oscuro, ¿verdad? Y el Señor lo alcanza, lo transforma, lo convierte y crece y llama la palabra y se convierte en predicador, en pastor, en misionero. Decimos, wow, la gracia soberana de Dios. Magnífico, fabuloso. La salvación pertenece a Jehová, como dijo Jonás desde el vientre del pez. Pero hay otras veces en las que la gracia de Dios nos reta, es soberana y nos reta, y es cuando pensamos que todo está por ganar, todo está por hacer, cuando va a ser fácil, cuando es previsible. Aquel joven en la iglesia que anda en los caminos del Señor, en un hogar cristiano, que parece que ha profesado fe y luego se va al mundo y se pierde. Aquel hijo de pastor que parece indicar que también será pastor, igual que su padre, y le vemos en el mundo y se pierde. Ahí es cuando la gracia soberana de Dios nos reta, cuando no acabamos de entender y decimos, ¿por qué, Señor? Pero es tan soberana cuando alcanza a aquel que no pensábamos que iba a alcanzar, como cuando no alcanza a aquel que pensábamos que sí iba a alcanzar.
Creemos en la gracia soberana de Dios y esto nos ha de traer consuelo a nuestros corazones. Porque es Dios el que puede cambiar el corazón de tus hijos, no tú. Como mucho tú tendrás el privilegio de ser instrumento en las manos de Dios para cambiar el corazón de tus hijos, pero es Dios el que va a cambiar sus corazones. La salvación pertenece a Jehová y nos ha de llenar este pensamiento de una tremenda humildad, gratitud y a ponernos de rodillas delante del Señor, a orar por la salvación de los nuestros. Pero cuando Dios obra, vemos que muchas veces, la mayoría de las veces, Dios obra usando la familia. Suele ser el medio que Dios usa para transformar vidas. Probablemente esa es tu historia, como es mi historia. Hemos crecido en un hogar cristiano y Dios ha usado las palabras y el testimonio de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, su ejemplo, su constancia, su dedicación. Dios ha usado esa cercanía, esa confianza, esa franqueza, esa calidez para impactar en tu corazón, para impactar en el mío. Así sucedió en Timoteo, ese gran colaborador del apóstol Pablo. 2 Timoteo 1:5. Pablo le escribe diciendo: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego en el capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sí, Timoteo supo del Señor desde la niñez, escuchando a su madre, escuchando a su abuela. No pienses que tu labor como madre, como abuela, es insignificante. No es irrelevante. Estás impactando en muchos corazones. Cada vez que oras con tus hijos, cada vez que les hablas de Jesús, cada vez que lees la Biblia con ellos. ¿Quién sabe si tienes en casa a un William Carey, a un Charles Spurgeon, a un Timoteo? Timoteo escuchó el Evangelio en casa. No sabemos nada de su padre, sabemos de su madre y sabemos de su abuela. Eran cristianas, fieles, que transmitían la fe con lo que hacían y con lo que hablaban. Puede que Timoteo, como suele pasar con muchos niños de iglesia, fuera creyendo y no tuviera muy claro cuándo fue la fecha de su conversión. No la recordaba, no la pudo apuntar en su Biblia. Tal vez fue algo progresivo, paulatino, como el que abre una luz halógena de forma progresiva. Porque hay conversiones como la de Timoteo y hay conversiones como la de Pablo. Y eso lo hemos de tener muy presente cuando discipulamos a nuestros hijos. Hay conversiones como la de Pablo, hay conversiones como la de Timoteo. Pablo vio una gran luz y cayó al suelo y escuchó una voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Y dejó su vida pasada de rebeldía, de pecado, para seguir al Señor. Pero no todas las conversiones son así. Timoteo no vio ningún resplandor. La verdad empezó a brillar de forma progresiva en su alma como una lámpara que vamos encendiendo poco a poco. Timoteo no oyó una voz desde el cielo. Timoteo oyó la voz de su madre, la voz de su abuela. Timoteo, ¿te has puesto el pijama? ¿Has leído la Biblia antes de ir a dormir? ¿Has orado? Ay, mamá, ay, abuela, qué pesadas. Sí, ya lo he hecho. Timoteo no tenía un tortuoso pasado. Timoteo no aguantó las vestiduras de nadie mientras apedreaban a Esteban. Timoteo creció en un hogar donde ya escuchó del Señor desde su tierna infancia. Timoteo no era como Pablo. Puede que los pecados más grandes que Timoteo recordara fuera haber pellizcado a su hermana, o fuera haber mentido diciendo que ya se había comido la coliflor hervida cuando realmente la había echado a la basura. Timoteo desde niño sabía las Escrituras y la luz de Cristo fue siendo cada vez más evidente en su corazón. Y había cada vez más en él una evidencia de la grandeza de Dios, de la grandeza de su pecado, de la grandeza de su Salvador, de su pequeñez, de la santidad del Señor, de la grandeza de la obra de la cruz.
de Cristo. Cuidado, hermanos, y aquí es donde quería llegar. Cuidado, hermanos, no prediquemos a nuestros Timoteos la conversión de Pablo. Cuidado. No prediquemos a los niños y jovencitos, nuestros Timoteos, que es necesario escuchar una gran voz y ver una luz resplandeciente, porque no es así. Al contrario, observemos en ellos la obra progresiva del Evangelio, la obra progresiva de la gracia de Dios. A veces en ciertos contextos llegamos a predicar hasta tal punto la conversión de Pablo que nuestros Timoteos pueden estar pensando dentro de sí, vaya, creo que tendré que irme al mundo para luego volver. Necesito salir para ensuciarme mucho para poder venir y ser lavado y ser salvo. No es así. No es así, hermanos, no es así. Observemos la obra de Dios en ellos. No hace falta estar en la pocilga intentando robarle la comida, las algarrobas a los cerdos para sentirse sucio. Te puedes sentir sucio mucho antes. Sucio cuando desprecias al Padre pidiéndole su herencia. Sucio cuando sales de casa. Sucio cuando has andado 100 metros. No tienes que llegar a la pocilga. Mucho antes puedes reflexionar, volver en sí, recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo? Iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Enseñemos a los más jóvenes la realidad del pecado en sus corazones, porque ya hay pecado, no necesitan pecar más. Hay pecado en sus mentiras, hay pecado en su orgullo, hay pecado en sus malos gestos, hay pecado en sus exageraciones, hay pecado en su ira, hay pecado en su egoísmo, hay pecado en su vanidad, hay pecado en sus corazones, en el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y nosotros tenemos la tremenda labor de ser instrumentos del Señor en corregir sus corazones y en encaminarlos, hacerles ver su pecado y conducirles a la cruz de nuestro Redentor. No hagas como el mundo. No los dejes vivir a su antojo. Espero que no seas uno de esos progres que dicen, no, yo no les enseño la fe. Cuando sean mayores ellos escogerán. Bien. Espero que no hagas lo mismo con todas las áreas de la vida, ¿verdad? No los lleves al colegio, no les enseñes matemáticas. Ellos ya decidirán en el futuro si quieren ser matemáticos o no. No hagas como Elí, que no los estorbó. Los hijos de Elí no se encontraron con el enfado de su padre, con la ira de su padre, con la corrección de su padre, y se encontraron después con la corrección de Dios. Lo más importante en la vida no es que tus hijos estén satisfechos consigo mismos y sean felices. No, es la santidad de tus hijos. Necesitas que entiendan que están sucios y que pueden y necesitan recibir el regalo del perdón de Dios. Hacerles sentir enfermos espiritualmente, para que busquen la medicina espiritual que es el Señor Jesucristo. Y hay conciencia de pecado en ellos. Nosotros hemos de ser abogados de esa conciencia que Dios ha grabado en los corazones de nuestros hijos. Bueno, sabéis que todos los padres tienen sus trucos para hacer su labor. Elizabeth y yo en estos años de paternidad hemos usado de uno. No se lo digáis a nuestros hijos, sí, pero es que cuando nuestros hijos venían con algo y nosotros queríamos saber la verdad, les decíamos que tenían que levantarse el flequillo porque en sus frentes estaba grabado lo que habían hecho. Sí, porque los padres, no sé si lo sabéis, tenemos la capacidad de leer en la frente lo que nuestros hijos han hecho. Así que les hacíamos levantar el flequillo y leíamos aquella travesura o aquella maldad que habían podido hacer. Lo tremendo es cuando uno de nuestros hijos, ahora el pequeño Abraham, que aún tiene 7 añitos, ¿verdad?, entran en el comedor de casa y van haciendo así, ¿verdad?, tapándose el flequillo. Entonces les preguntamos, Abraham, ¿qué has hecho? Y se quedan sorprendidos. ¿Cómo lo sabes? Porque lo puedo leer en tu frente. A ver. Y no quieren enseñarlo al principio, pero al final, cuando se destapan, acaban confesando. Hemos de ser colaboradores del Señor en esa conciencia que el Señor ha puesto en sus corazones, porque saben que han hecho mal,
Hemos de hacerles ver que en efecto han hecho mal. No camufles el pecado de tus hijos. No escondas el pecado de tus hijos. No espolvorees un poco de azúcar en el pecado de tus hijos. Llámalo como es. Pecado. Llama la rebeldía, rebeldía. Llama la soberbia, soberbia. Llama al egoísmo, egoísmo. Llama a la desobediencia, desobediencia. Llámalo como es y luego condúceles a los pies de Cristo el Salvador, el Redentor, para que puedan recibir su generoso perdón. Recuerdo otra anécdota con mi hijo Daniel. Era pequeñito, debía tener 5 o 6 años y había hecho alguna travesura. Y cuando hacían alguna trastada, nosotros como padres nos acercábamos a él y le decimos: Daniel, ahora tu corazón está sucio. Claro, cuando dices eso a tus hijos pueden reaccionar de muchas maneras, ¿no? En aquel momento él se enojó y dijo: ¿cómo que está sucio? Pues yo me lo limpio. Le dije: pues inténtalo. Y él con 5 añitos frotando sobre su corazón, ¿verdad?, tan fuerte como podía, hasta que vio que solamente estaba arrugando su camiseta y miró al cielo y dijo: Señor, ayúdame, porque yo no llego. Y ese es el punto y esa es la realidad a la cual queremos conducir a nuestros hijos. Primero, hacerles ver la realidad de su pecado, la gravedad de su pecado y su incapacidad delante del pecado, para luego llevarlos, conducirlos a los pies del Señor Jesucristo, para pedir su ayuda, su perdón, su socorro y que les limpie con la sangre preciosa del Cordero. En el hogar es donde hacemos los primeros discípulos. Y en el hogar es donde primero empezamos a hacer discípulos. En Jerusalén, para luego ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios usa el hogar y Dios usa el contexto de la familia para tratar con nuestros corazones. En la familia, donde tenemos esas relaciones tan profundas, tan sinceras. En la familia es donde tenemos grandes felicidades, grandes alegrías y también grandes pruebas, grandes retos. Hay experiencias dolorosas también que te hacen crecer en paciencia, en constancia, en perdón, en humildad. A veces las pruebas vienen en forma de pérdida, perdemos a un familiar querido por la muerte o por causa del Evangelio, porque se rompen relaciones. Pero también a veces la santificación no viene en forma de pérdida, sino que Dios utiliza la presencia de ciertos familiares para trabajar en nuestros corazones y hacernos brillar como con la luz de Cristo. Recordemos la vida de Job, por ejemplo. Job fue muy probado, muy probado. Job amaba a sus hijos, oraba diariamente por sus hijos y el Señor se los llevó, los perdió a los 10 en un solo día. Y fue una tremenda prueba la ausencia de sus hijos. Pero por otro lado, fue una tremenda prueba para el corazón de Job la presencia de su esposa. Sí, yo aquí a veces hago broma diciendo que Satanás, trazando su plan al ver a su esposa de Job y viendo el carácter que tenía, dijo: uy, esta creo que sirve más a mis propósitos si la dejo viva. La dejo aquí al ladito de Job, que va a ser una tremenda prueba para él. La dejó viva, Satanás no la tocó, la dejó a su lado. Y fue una tremenda prueba para la santificación de Job. Hay entre los que nos están escuchando también aquellos que están pasando momentos de prueba por la pérdida y otros que están pasando una tremenda prueba por la presencia de ciertos familiares. Tal vez un cónyuge incrédulo, unos hijos incrédulos y que son rebeldes, unos padres, en el caso de muchos jóvenes, unos padres que no atienden a razón, que no quieren escuchar sobre la fe cristiana. Sea cual sea tu condición, estás donde estás por la voluntad del Señor y según su puro propósito, y el Señor lo va a usar. Si el Señor te llamó a salvación estando ya casado, continúa al lado de aquel esposo, aquella esposa incrédula y sírvele, que con santidad tu testimonio brille cada día, haciendo las cosas con paciencia, con bondad. Si eres creyente y tus padres no lo son y estás bajo la tutela de tus padres, sírveles, aunque sean incrédulos.
Sírveles con excelencia, con humildad, con devoción, como Potifar fue servido por José y fue bendecido por el trabajo de José, adornando en todo la doctrina que creemos. Que tus padres puedan decir, mi hijo es mucho mejor desde que ama a Jesucristo y trabaja y sirve a los ojos de su Señor. Pero muchas veces son los hijos los que ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra paciencia, nos hacen crecer en santidad. Venimos a la paternidad con unas expectativas y nuestros hijos suponen un tremendo reto para nosotros. Desbancan nuestros ídolos, revelan el contenido de nuestro corazón. Tal vez le pusiste a tu hijo Sansón porque te gusta mucho el deporte, porque quieres que sea un atleta olímpico y gane un oro olímpico algún día, pero el pequeño Sansón te salió enclenque. Resulta que no es capaz ni de aprobar la asignatura de educación física. Le pusiste a tu hijo tal vez Salomón porque esperas que sea inteligente, que haga un doctorado, que gane el Nobel de física, pero no aprueba matemáticas de primaria. Y mira, cuando llegamos a esos puntos en los cuales nos frustran nuestros hijos, tienes que llegar a la conclusión de que Dios no se equivocó al darte tus hijos. Tú te estás equivocando al tener ciertas expectativas sobre ellos. No, Dios no se equivoca, porque Dios no te ha dado hijos para satisfacer tus deseos. Dios no te ha dado hijos a ti para tu gloria. Dios nos ha dado hijos para su gloria, porque nuestra meta al final es llevarlos a los pies de la cruz, para que sirvan al Señor. Y es la meta del hogar cristiano, que todos, padre, madre, hijos, juntos seamos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Y aquí es donde llegamos a un pasaje clave como es Deuteronomio 6, hermanos. En Deuteronomio 6 nos encontramos con la Gran Comisión, versión doméstica. En Deuteronomio 6 nos encontramos con el discipulado en su versión más básica, elemental, cotidiana, doméstica, familiar. En Deuteronomio 6 vemos esa instrucción del Señor con toda su fuerza, esa gran comisión, enseñarles la fe a nuestros hijos. Si tus hijos llegan a ganar el premio Nobel o la medalla olímpica, pues fantástico, muy bien por Salomón y muy bien por Sansón, ¿sí? Pero si no es así, has de saber que la meta principal, tu meta principal como padre, no es esa. A veces nos podemos obsesionar porque sean felices en la vida y tengan una carrera y tengan dinero y no les falte una educación, etcétera, etcétera. Pero la meta principal tuya como padre, como madre, en tu hogar, hacia los tuyos, la principal es que sean discípulos del Señor. Le sigan, le amen, le sirvan, latan sus corazones por Cristo. Pero para que eso sea posible, el cambio debe empezar primeramente en cada uno de nosotros. Leamos detenidamente Deuteronomio 6. Dice en el versículo 6 estas palabras a los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para que estén, dicho de otro modo, para que la ley del Señor esté en el corazón de mis hijos, primero debe estar en mi corazón, en cada uno de nosotros. Nuestros hijos ven a diario lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que soñamos, y vamos a contagiarles con aquello que está en nuestro corazón. No podemos contagiarles con algo que no está en nuestro corazón. No basta con escuchar de la ley del Señor, sino que han de verla representada, escenificada, encarnada delante de ellos constantemente. Dice Deuteronomio 6, 4 en adelante: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En lenguaje de hoy día podríamos decir,
Háblales a tus hijos del Señor constantemente, cuando entres en casa, salgas de casa, cuando subas por el ascensor, cuando estéis en coche, cuando vayáis caminando al colegio, cuando les lleves a clase de música o de gimnasia, a la hora de comer, a la hora de desayunar, a la hora de cenar. Y sabemos que el judaísmo toma esto literalmente. Estuve no hace mucho en Jerusalén y pude estar en el muro de las lamentaciones. Justo era la víspera del sábado, empezaba el sábado, viernes por la noche, y estaban todos los rabinos con sus oraciones y ataban en sus frentes y sobre sus brazos esas cajitas de cuero, esas tefilín, ¿verdad? Con pasajes de la ley. También los postes de las casas tienen esos cilindros de vidrio o de metal en las entradas, el mesuzá, donde contienen pasajes de la palabra, Deuteronomio 6, y lo tocan y lo besan. Entienden este pasaje literalmente, pero nosotros sabemos que está hablando de una forma retórica, de una imagen literaria muy poderosa. Cuando el Señor dice esto, está diciendo que la palabra del Señor ha de estar sobre tu corazón, o sea, ha de gobernar toda tu vida interior, ha de gobernar sobre tus deseos, tus emociones, tus pensamientos. La palabra de Dios ha de estar sobre tus ojos porque ha de guiar lo que miras, lo que buscas, lo que anhelas, lo que deseas. Ha de estar sobre tu mano porque ha de guiar todo lo que tú haces, tu fuerza, tu poder, tu capacidad, todo lo que emprendes. Ha de estar en la puerta de tu casa porque ha de guiar tu salida, tu entrada, tus planes, tu futuro, tus viajes, tus proyectos. Siempre presente la ley del Señor sobre nosotros, grabadas de una forma imborrable en nuestros corazones. Porque solo así, querido hermano, querida hermana, esa realidad del Evangelio podrá ser exportada al corazón también de tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Solamente si estás siempre en tu corazón, estarás siempre en tu boca. Y solamente si estás siempre en tu boca, estará siempre en el oído de los tuyos. Si la palabra de Dios es omnipresente en tu corazón, Dios podrá usarlo para que sea también omnipresente en el corazón de tus hijos. Habla siempre del Señor. Siempre del Señor. Cuando los tuyos te expliquen sus más y sus menos en el colegio, en la universidad, un consejo: a la hora de comer, la hora de cenar, apaga el televisor, apaga los teléfonos, conversad, hablar de las cosas de la vida, del trabajo, de aquel proyecto, de aquel compañero. Y en medio de sus luchas, sus temores, sus pruebas, sus incertezas, sus frustraciones, háblales de Cristo, apunta a la palabra, apunta al Redentor. Cuando vayáis de vacaciones y veas la naturaleza, las montañas, los mares, los ríos, los animales, háblales del Creador. Cuando estéis cenando, cuando estéis conversando sobre la vida, cuando oigáis las noticias, cuando estés subiendo en el ascensor, caminando por la calle, de continuo, siempre presente la palabra del Señor. Orad, cantad, cantar alabanzas, leer la palabra como algo espontáneo, como algo vivo, como algo cotidiano. Es algo continuo lo que está expresando Deuteronomio 6. Y tal vez me estés diciendo, sí, nosotros ya hacemos nuestro culto familiar los viernes por la noche y vamos a la iglesia y van a la escuela dominical. Y, hermanos, y todo eso está muy bien y son herramientas que Dios puede usar muy poderosamente, pero si tu tiempo devocional con tus hijos puede servir como un acallaconciencias, mal, porque no puedes ser un acallaconciencias, no puedes pensar delante del Señor, Señor, ya he cumplido por hoy. No, ese es el espíritu de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 está llevándonos mucho más allá. Está diciendo que siempre, a todas horas, aprovechando cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier situación. Y queridos hermanos y amigos, nos sirve de nada hacer 5.000 discípulos en una tierra lejana y perder los 4 o 5 que tienes más cerca. El pasaje de la Gran Comisión que hemos leído tantas veces, en Mateo 28, nos apunta a esa realidad. El hogar es el primer campo misionero.
Cuando leemos en la Gran Comisión lo que el Señor dice a los suyos, id y haced discípulos, aquí en el griego podríamos traducir literalmente yendo a hacer discípulos, porque es un continuo. Sabemos que está en gerundio. El énfasis, por tanto, no está en el id como si fuera un esfuerzo puntual, sino en el yendo como algo continuamente vivo, algo totalmente profundo, algo cotidiano, algo que abarca toda mi vida y todas las esferas de mi existencia. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, yendo, haced discípulos, siempre, allá donde vayas. Ya sea que el ir sea intencional o que el ir sea circunstancial, sea lo que sea con lo que te encuentres, haz discípulos, háblales de Cristo. Y yendo expresa también esta actitud de renuncia que vemos en el Señor Jesucristo en nuestro favor. Él dejó su trono y su gloria para encarnarse y yendo nos alcanzó con su gracia. Yendo expresa algo mucho más profundo que una campaña evangelística o que un viaje misionero. Yendo no es algo puntual, es algo que expresa un estilo de vida. El cristiano no es solamente alguien que va, es alguien que habla del Señor siempre que está yendo. Como el Hijo fue enviado por el Padre. Padre, heme aquí, yo iré. Y yendo se encarnó, se humanó, nos sirvió, murió en una cruz, nos trajo vida. Así que nosotros tenemos el grandísimo reto de, en nuestro hogar, encarnar el Evangelio de forma viva. Señor Jesucristo fue el más grande predicador, el más grande profeta, el más grande evangelista, el más grande misionero, el más grande hacedor de discípulos. Y el Señor ya nos advirtió de que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas veces tenemos esa sensación entre los nuestros, ¿verdad? Y puede ser duro a veces, puede ser frustrante. Parece que nuestras palabras caen al suelo, que no se nos escucha, que no tienen el fruto deseado. Pero el Señor nos llama y nos invita a ser imitadores de Cristo en primer lugar en nuestros hogares. Mira el ejemplo de Jesús. Se nos dice que María era una mujer piadosa, su madre era una mujer temerosa de Dios, pero observaba a esos pastores adorando a su hijo y guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. También cuando Jesús lo pierden entre José y María, ¿verdad? El uno por el otro, la casa sin barrer, se dan cuenta de que el niño está contigo, no está contigo, vuelven al templo y entonces está allá hablando de la ley con los maestros de la ley. Y nos dice también Lucas 2:51 que María guardaba todas estas cosas en su corazón. La familia carnal de Jesús tuvo dudas sobre la misión de Jesús. Incluso mostró incredulidad. También leemos en Marcos capítulo 3 que sus hermanos no creían en él. Hay un momento en que van a buscarle porque piensan que Jesús se ha vuelto loco. Dice, está fuera de sí. Sí, el Señor Jesús también se encontró con ese reto con el que tú también te encuentras. Testificar a los nuestros. Pero nuestro reto sigue siendo el mismo. Ser luz allá donde no hay luz. Sabiendo que Dios puede transformar corazones y puede utilizar nuestro testimonio como una herramienta, como un instrumento para crear vida allá donde no la hay. Así que no solamente hablemos del perdón, encarnemos el perdón de Cristo. Sepamos perdonar y pedir perdón con humildad. Delante de tus hijos, delante de tu esposa. Que no solamente hablemos del gozo de Cristo, sino que expresemos el gozo de Cristo en nuestros ojos, en nuestros corazones, que sea el gozo del Señor que nos sostenga. Que tu alegría no esté en las rebajas o en el fútbol. Sabéis, nuestros hijos son tan inteligentes. Ven lo que decimos y luego ven lo que hacemos. Les puedo hablar del gozo del Señor y les puedo hablar con muy poco gozo. Pero luego decirles, uy, mañana juega el Barça. Y verdad, y ahí mostrar auténtica pasión. Y ellos observan y dicen, ahí está lo que es realmente importante en esta vida. Que tus pasiones, que tus emociones, que tus sentimientos hablen también de ese amor que tienes por Cristo. No solo tus palabras, tus decisiones, tus metas, tus tristezas, tus alegrías. Que la obra del Señor sea tu gozo, que encuentres tu reposo en Cristo y los tuyos lo vean. Que el amor de Cristo sea una realidad continua. Ama a tu esposa como Cristo a la iglesia.
y los tuyos puedan ver el amor del Señor en cómo tú amas y sirves a tu esposa y te entregas por ella. Que no solamente los nuestros sepan que somos cristianos, que los nuestros vean que somos cristianos, que nuestras vidas hablen del amor de Dios. Como escribe Spurgeon, sí, el Evangelio habla de amor y debo transpirarlo en todo lo que hago y todo lo que digo. Si nuestro Señor fue el amor encarnado y nosotros somos sus discípulos, que todos nos conozcan y sepan que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Igual como María derramó ese perfume en los pies del Señor. Fue un acto de amor, de devoción. Pero dice también el pasaje en el Evangelio de Juan que la casa se llenó de la fragancia. Que cuando tú sirvas a tu Señor, la casa se llene de la fragancia y que todos la puedan oler. Tú derramas el perfume a los pies del Señor, el perfume de tu adoración, de tu servicio, de tu entrega, de tu amor. Derrámalo a los pies del Señor. Pero por ende, para bendición de todos, la casa se llenará de la fragancia. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Hemos de hacer discípulos a todas las naciones. Hemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos de ser eficaces, hemos de ser relevantes, hemos de ser auténticos, pero al predicar el Evangelio a toda criatura, empecemos por las criaturas que más cerca tenemos. Nuestra primera misión está tan cerca en nuestros hogares. Es donde hemos de ser sal y luz, con excelencia. Pero recordemos que mientras somos coherentes con nuestra fe y somos sal y luz cerca en aquellos que nos rodean, recordemos que todo debe descansar en el poder de Dios. Tú y yo no podemos hacer milagros. Tú y yo no podemos convertir a nuestros hijos. Tú y yo no podemos convertir a nuestra esposa. El milagro solamente el Señor lo puede hacer. Un pasaje que me da mucha paz en este sentido es cuando el Señor resucita a Lázaro. Recordemos que el Señor se acerca a la tumba de Lázaro y el Señor dice, apartar la piedra, y luego mirando al interior dice, Lázaro, sal fuera. Cada vez que leo ese pasaje pienso, Señor, ¿qué te hubiera a ti costado decir, piedra, apártate, y ahora Lázaro, sal fuera? Señor, si tú eres poderoso como para resucitar a Lázaro que está muerto, eres poderoso para mover una piedra. Pero no lo hizo así, ¿verdad? El Señor dijo, apartad la piedra. Y ahora yo resucitaré al muerto. Y sigue siendo así. El Señor te pide a ti y me pide a mí aquello que sabe que tú y yo podemos y debemos hacer, y Él espera de nosotros que hagamos nuestro trabajo de forma responsable y servicial. Y Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Aplicamos eso también, ese principio que nos da mucha paz en cuanto a nuestro testimonio en el hogar. Tú y yo debemos vivir el Evangelio con coherencia, debemos ser luz, debemos testificar a los nuestros, debemos ser de testimonio a nuestros hijos y hablarles del Señor. Deben ver en nosotros las realidades del Evangelio, pero tú y yo no vamos a convertir a nuestros hijos. Tú y yo vamos a mover la piedra. Tú y yo vamos a testificar, tú y yo vamos a hacer nuestra labor como padres, tal como nos pide la palabra. Pero la vida solamente la puede dar Él. Y viene la ansiedad a nuestros corazones cuando hacemos dos cosas mal. Uno, cuando pretendemos que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde, estamos esperando que Dios mueva la piedra y la piedra no se mueve. Y cuando nosotros pretendemos hacer lo que corresponde a Dios, nosotros llamamos a Lázaro, pero Lázaro no se levanta. Llega una profunda paz a nuestros corazones cuando ponemos ambas cosas en su lugar y cuando entendemos cuál es nuestra responsabilidad como padres a la luz de las Escrituras. Y de rodillas clamamos al Dios del cielo para que Él dé vida donde no la hay, porque el milagro tan solo lo puede hacer Él. Que esa sea nuestra labor. Seamos luz, seamos de testimonio. Tenemos una misión aquí en la tierra que hemos de cumplir. Queremos ser instrumentos del Señor para acercar a los nuestros al Señor Jesús, glorificado, para que sean lavados por su sangre preciosa. Llevemos a cabo esa misión en nuestros hogares, viendo cómo el Señor trae nueva vida donde no la había. Amén. Oremos.
Señor, te rogamos que en esta labor maravillosa, tremenda, de hacer discípulos a las naciones, tú nos des el coraje, tú nos des la inteligencia, la sabiduría espiritual que viene de ti. Tú nos des todo lo necesario para poder ser embajadores tuyos en Jerusalén, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros padres, empezando en nuestro hogar, Señor, para llevar esa buena nueva del Evangelio. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que tú nos fortalezcas. Señor, que nuestra labor de hacer discípulos sea eficaz empezando en casa y tú quieras glorificarte, Señor. Que esa gran comisión empiece en los dormitorios, empiece en el comedor de casa, empiece en la conversación de la cocina, empiece en el pasillo, empieza en esa comunión cotidiana, en esa familiaridad, Señor. Seamos luz a aquellos que tenemos más cerca para desde casa alcanzar al mundo para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.